Cierra los ojos y respira profundamente, porque el invitado que tengo en este episodio de hoy es de esos que nos hace conectar con nuestros pilares, que nos hace saber lo que realmente es importante y en ocasiones hasta nos puede hacer ese clic que necesitamos para que nuestra vida vaya hacia un lugar mucho más feliz. Y es que hoy tengo conmigo, con vosotros, al gran Javier Iriondo. Él es un conferenciante, escritor, emprendedor, considerado un número uno en todo esto del crecimiento personal. Y es que es de esas personas que no te habla desde las teorías, te habla desde la experiencia, porque ha recorrido la vida con todos sus colores. Lo mismo ha estado en lo más alto de la cima de la montaña que ha estado en lo más profundo de una cueva. Y desde ahí nos lanza mensajes que llegan directos al alma. Así que dale al play y disfruta de una conversación que te va a hacer volar alto y sin miedo. A por ello. Bienvenido, Javier Iriondo. Qué honor tenerte, qué felicidad. Estábamos charlando ahora mismo antes de empezar y de las veces que hemos coincidido en Castellón, después en una cena maravillosa que compartimos con Perico y Marina de Mentes Expertas, mi hermana Patricia, que también estaba allí, y tuvimos la suerte de charlar largo y tendido con nuestro invitado de hoy. Y es una persona que obviamente ya todos sabemos a nivel profesional, el gran conferenciante que es, escritor, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la humildad y la cercanía que tiene y eso lo convierte en una persona muy especial, con una magia que eso se tiene o no se tiene. Y en el caso de Javier, No, la tiene y mucho y la vais a ver. Bienvenido, Javier, y gracias por aceptar la invitación. pues gracias a ti y un placer poder compartir este rato contigo y con todos tus oyentes. Y sí, la pasamos la verdad que un rato bueno en aquella cena, que hace falta, ¿no? Esos momentos íntimos en los cuales pues te puedes abrir y hablar de verdad, ¿no? Que es cuando conectamos con las personas, es cuando nos quitamos los escudos y entonces somos más vulnerables y es cuando hay la comprensión, la cercanía, la autenticidad, que es lo que nos conecta, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Y ansiamos conectar con nosotros y con los demás porque es lo que aporta mayor sentido a la vida, ¿no? Mm. Así que muy recuerdo de ese momento y encantadísimo. Total. De todas maneras, contigo pasa, ya me estaba pasando ahora este ratito antes de empezar la entrevista, que contigo el tiempo vuela. O sea, puedes estar charlando y tienes una conversación tan nutriente para el alma que es un regalo escucharte. Y pienso que cuando eso te ocurre, ¿no? Con ciertas pocas personas ocurre eso, es porque son personas que han transitado un camino, han recorrido desiertos y han conocido cimas y valles. Y él es una de esas personas. Me gustaría que nos contaras un poquito por qué llegas a esto del crecimiento personal, porque tu vida, si no me confundo, iba por otros derroteros que tenían que ver con el deporte. ¿Qué Ujú. pasa ahí? ¿Cómo das ese giro? Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Y yo cuando pienso en mi vida, a veces miro atrás y digo, wow, porque siempre digo que he tenido unas 6 o 7 vidas radicalmente opuestas que no tienen nada que ver una con la otra. Y no ha sido por decisión propia, ha sido a veces porque el destino te pega un bofetón y te pone mirando para otro sitio y dices, es por aquí, ¿no? Yo dejé los estudios porque no era lo mío era el deporte, mi sueño era llegar a América, entonces conocí un deporte que me hice profesional con 17 años y con 20 años llegué a Estados Unidos, me ficharon para jugar en Estados Unidos, entonces, bueno, el sueño se hizo realidad, iba a estar como pues 15 o 20 años en Estados Unidos, me pagaban por hacer lo que me gustaba, de maravilla, ese sueño se hizo realidad, pero de pronto, sin darme cuenta, pues me vi envuelto en una huelga a nivel de todo Estados Unidos, que era una huelga en el deporte en el que estaba, y esa huelga acabó en el récord Guinness, es la huelga más larga de la historia del deporte en América, duró 3 años. Y yo aguanté un año y medio y entonces aquel sueño hecho realidad maravilloso de estar viviendo en Florida, pues se convirtió en una pesadilla, porque al estar en la huelga obviamente no puedes trabajar, no tienes ingresos, pero si tienes gastos, facturas, hay más mes que dinero y poco a poco fue entrar en una espiral terrible, ¿no? De estar en un entorno de personas que todos estábamos en la misma situación. Por eso hablo mucho del entorno. El entorno te puede ayudar a creer en ti o te puede arrastrar, te puede ayudarte a subir a la cima o te puede meter en un pozo, ¿no? A mí me metió en un pozo alrededor y acabé, pues bueno, matando las penas a base de alcohol, borracho perdido por las esquinas, porque después de un año y pico de huelga donde ya
perdí todo, nada tenía sentido y estábamos sobreviviendo de mala manera y no había ni esperanza ni había nada, ¿no? Entonces es cuando se te mete un ocupa en el cerebro, que abro en el libro precisamente en el último de ese ocupa que a veces nos fustiga con ese monólogo interno, no insoportable. Es como tener un compañero de piso que no lo aguantas ni loco y que te va machacando y pierde la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi primer momento en el que un buen día estuve a punto de hacer la gran locura porque llegué a conocer el sufrimiento, la impotencia a nivel máximo y después de una temporada por ahí borracho perdido, pues acabé subido un puente y aquí voy, ¿no? Diciendo, simplemente quiero dejar de sufrir. Y llegué ese momento, y ahí siempre cuento, tuve la suerte de que en ese momento, mirando el puente del Indian River, en Melbourne, Florida, pasó mi madre. Uf, ¿no? Pasó mi madre y entonces, y me quedé en shock, como diciendo, wow, yo me puedo librar de mi sufrimiento, pero mi madre va a seguir toda la vida sufriendo, como, ¿qué he hecho yo para que mi hijo haga esto, ¿no? Y me pareció más un acto de cobardía que de valentía. Fue de ahí cuando digo siempre que hace falta ser valiente para vivir, no para morir, ¿no? Entonces ese fue el momento de cambio radical donde decidí dejar ciertas amistades, ciertos entornos, dejar aquel ambiente que estaba terrible, me agarré un libro, empecé a cambiar deporte, todo, y ahí apareció la oportunidad. Y de pronto, cuando estás buscando desesperadamente, pues apareció un mentor, apareció alguien increíble, y decidí emprender un camino en el mundo como comercial, marketing, y entonces, pues me leí 100 libros en un año. Wow. Me leí unos 100 libros, no, como 60 libros, perdón, unos 60 libros, sí, 60 libros el primer año que me leí, ¿no? Y eso pues fue un cambio radical de mentalidad, entrar en el mundo de desarrollo personal, empezando a crear una red comercial y tenía que enseñar luego a hacer equipos, ventas, marketing, psicología, liderazgo. Entonces me tuve que formar muchísimo y fue sin querer que entré un poco en ese mundo. Y en 2 años, pues de pronto me encontré dando conferencias por un montón de países por los resultados que había tenido, ¿no? Con 24 años. O sea que fue un Qué cambio joven, ¿eh? radical, ¿no? Y eso fue el inicio de la primera reinvención. Luego ha habido unas cuantas más. Sí, sí, porque de hecho, vamos, me has estado también contando alguna otra experiencia. Eres Ah, una persona que vive la vida intensamente y creo que precisamente eso es lo que reflejas en tus conferencias, en tus libros, que has recorrido, como estábamos comentando antes, todos los estadios y eso te da una sabiduría que es lo que nos hace que los que te disfrutamos a través de tu trabajo pues nos haga crecer, ¿no? Y bueno, justamente estábamos hablando antes, fuera de micro, que mira, el último libro que me he leído de él ha sido La vida te está esperando y que vibré mucho porque al final es la historia de Sofía, que es una chica a la que de la noche a la mañana le diagnostican una enfermedad que se va a morir y qué ocurre, cómo gestiona eso y y qué aprendizajes le da ese camino, ¿no? E incluso Maya, que es una mentora que se encuentra en el camino. Y bueno, le estaba contando que también he pasado por un proceso donde los que me seguís en el podcast, pues ya sabéis que también empezó con un dolor de garganta, me quedo, yo digo, este dolor, continúo porque voy a los médicos y me dicen que eso es un dolor cualquiera y la realidad es que luego era una mediastinitis, que es una infección que ya había bajado los órganos vitales, corazón, pulmones, se convirtió en sepsis, ya que fue pues 9 días en la UCI, me llevaron al coma, 4 operaciones en 5 días. Y bueno, pues claro, cuando te despiertas ¿en tampoco... qué fecha fue eso? Esto fue hace un año exactamente, en febrero del 22. En febrero del 22 empezó todo. Y en ese tiempo, cuando sale, porque la mortalidad, como comentabas, es de un 70%, con lo cual te das cuenta, lo primero para mí fue agradecer que estaba viva, porque poner el foco en lo que tenía y no en lo que me faltaba. Pero es cierto que hay muchas cosas que tú nombras en el libro, está lleno de aprendizajes ese libro, pero que ahora he entendido, porque él nos va a contar ahora una historia que le pasó con este libro. A mí me han vibrado muchísimas cosas, pero me he quedado con 3 especialmente que a mí me resonaron, que era, pues eso, parece que te tienen que pasar este tipo de cosas para vivir el aquí y el ahora y que se elimina todo lo que nos da, nos enturbia nuestra mente, que realmente no tiene importancia. Luego la otra frase que me ha encantado, la aceptación como el camino para recuperar tu poder personal.
el día que te das cuenta que sí, ha pasado, pero también está en ti, ¿no? El poder tomar las riendas de la nueva situación que tienes y la importancia de rodearnos de personas nutrientes, ¿no? Personas pila, que en mi caso pues también fue muy importante. Además, para más Inri no sabían si iba a volver a hablar, se me quedó una cuerda vocal parada y me dijeron que no iba a volver a hablar. Así que imagínate, con lo que nos gusta a nosotros hablar, todo eso. Entonces, me encontré en este libro un libro que me ha resonado muchísimo con una frase que dice: la posibilidad de la muerte nos despierta de la vida. ¡Wow! Ujú. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas para que despertemos? No es que tengan que pasar, pero a veces somos tan brutos que perdemos la percepción, ¿no? Del tiempo, de la vida, del presente. Y vivimos una vida a la carrera. Vamos corriendo y no nos damos el tiempo para parar y para reflexionar. Vamos reaccionando constantemente ante todo. Y entonces cuando no te paras a reflexionar, tú no entiendes el porqué de las cosas. No hay comprensión. Cuando no hay comprensión, lo que hay es un montón de confusión. Una de las grandes necesidades del ser humano es sentirse comprendido, más si es mujer que hombre, ¿vale? La mujer tiene todavía más necesidad, por eso es más de hablar de las emociones entre ellas, ¿no? Los hombres a veces, pues un poquito más como la tecnología de un botijo, un poquito más simple a veces, ¿no? Pero esa necesidad de comprensión es fundamental, ¿no? Funcionamos distintos en algunos parámetros, pero la comprensión la necesita todo el mundo. Cuando no te sientes comprendida, ¿qué ocurre? Que te sientes como un bicho raro. Entonces, nadie sabe lo que estoy pensando, nadie sabe lo que estoy sintiendo. Entonces, puedes estar rodeado de personas, pero estás en la más absoluta soledad. Es la pérdida ambigua que se llama también hoy en día, ¿no? Cuando sientes que parece que nadie te entiende, te hace caso ni te ve, te sientes invisible. Entonces, pero cuando tienes conversaciones de verdad, ¿no? Y si es cuando de pronto aparece, bueno, pues la cercanía de la muerte que decíamos, pero esas conversaciones de verdad es cuando conectas. En esas conversaciones de verdad es cuando una persona se siente comprendida. Y la comprensión es el alivio del corazón. La comprensión es lo que te ayuda a eliminar la confusión. Es lo que te aporta energía. Mucha de la falta de energía es por el ruido mental y por la falta de claridad, ¿no? Y cuando comprendes por qué te comportas como te comportas, cuando comprendes por qué te sientes como te sientes, puedes hacer algo. Mientras tanto no puedes hacer nada, porque si no entiendo por qué me siento así, sí. Entonces, y lo que nos ocurre es eso, que alguien te da una frase y corre, una frase mágica, ¿vale? Dame un titular, que es la gran cagada de hoy en día, por decirlo claro, ¿no? Que todo el mundo, el vídeo tiene que ser cada vez más corto, ya de 30 segundos, si no lo termino de verlo. Dime el secreto de la felicidad, pero rápido en un titular que tengo prisa, ¿no? Pues lo siento mucho. O sea, date por muerto. Es decir, si tu vida no es suficientemente importante como para darle un tiempo para parar, respirar y reflexionar, entonces lo siento. Es decir, y es cuando entiendes que dices, wow, pero ¿cómo he sido tan bruto de no entender esto antes? Y a veces ocurre que eso que tú sabías, que lo tienes en teoría, pero solamente en teoría, cuando de pronto aparece esa posibilidad de la cercanía de la muerte, dices, wow, ahora tengo la práctica y el conocimiento, no la teoría. Ahora puede ser una realidad. Todos hemos escuchado la frase, ¿qué haría si supiese que están muriendo? Pues iría o a saber, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Como te ha pasado a ti, como me dijo pues, Sí. el médico, ¿no? De yo, una situación en la que de pronto, pues igual te quedan 4 días, ¿no? Y entonces dices, wow, entonces, ahora, ¿qué es importante? Y lo que más importante que es, ¿qué conversaciones quedan pendientes? ¿No? Tengo que perdonarme con alguien, que toca arreglar, que toca reparar, quiero irme en paz y me tengo que ir, ¿no? Pero sobre todo, lo que es, empiezas igual a vivir sin miedo. El miedo siempre está presente, pero mucho más valiente, vamos a decir, ¿no? Porque los miedos siempre están presentes. A mí quien dice, no, vivir sin miedo, digo, no, el miedo va a estar ahí, si no eres un cadáver. Pero al final utilizarlo de forma súper positiva, que hay que aprender a hacer eso. Pero es así, a veces abrimos el grifo del tiempo pensando que como que ya tendré tiempo, vivimos como inmortales. Nos han educado en esa era de la seguridad, la educación todavía de la era industrial, y nuestros padres y todo el mundo. Entonces, cuanto más buscas la seguridad, tienes infinitamente más inseguridad, sientes más la incertidumbre, porque parece que tengo que tener todo bajo control. Y cuanto más necesitas controlar la vida, el control está alimentado por el miedo. Es el miedo lo que está dirigiendo tu vida, ¿no? Y es cuando uno tiene que dejarse fluir con lo que venga y cada reto, cada problema, verlo como una oportunidad de crecer, de aprender y de evolucionar. Y es triste que a veces, ¿no?, nos tenga que pasar algo pues un poco dramático. Lo mismo que cuando surge el mayor nivel de humanidad en las personas, cuando hay una catástrofe, Sí. un desastre natural, un accidente, que hay sufrimiento.
Y cuando aparece el sufrimiento, se olvidan las diferencias de color, cultura, raza, creencias, políticas, todo, porque queda solamente la parte humana y queda ese entendimiento del sufrimiento del otro y aparece la empatía y se eliminan las diferencias. Y cuando pasan unos días de desastre, cada uno vuelve con su ego y con su mierda, ¿no? Sí. Y cada uno vuelve en su carrera particular. Es verdad, me ha encantado, eso lo he leído en el libro también, que cuando estás en ese momento de dolor, que todos lo estás viendo, ¿no? Que enseguida empatizamos. Lo pone en el libro también, cómo al final todos somos muy parecidos, pero nos encargamos de ponernos pues trajes, corbatas y zapatos de tacón, pero qué importante sería desnudarnos, ¿no? Porque ahí es donde realmente dejaríamos a lado las diferencias y conectaríamos. Pero me gustaría adentrarnos en algo preguntarte, yo te quiero preguntar a ti tu experiencia con el tema, cómo fue el mirar a la muerte, porque justamente tu libro, el último, ¿no? Bueno, el que tienes ahora mismo como el último, La vida te está esperando. Me estabas contando que a la vez que lo estabas escribiendo, y estabas escribiendo sobre una persona, una mujer, Sofía, que tiene la muerte delante de ella, va y te pasa algo, bueno, pues muy parecido. Mi pregunta es, ¿cómo te ayudó a ti todos estos temas de los que hablas en tus libros, en tus conferencias, cómo te ayudó a gestionar el enfrentarte a una noticia como la que te dieron? Bueno, lo curioso es que yo tenía el libro ya todo planificado, ¿no? Yo el plan del libro, todo lo que iba a ocurrir, la noticia, cómo reaccionaba el personaje, cómo lo transformaba en una oportunidad para conectar con toda la gente de su entorno, ¿no? Tenía muy claro lo que iba a ocurrir. Lo que nunca jamás pensé es que en el momento en el que ya definitivamente lo estaba escribiendo a formato libro, que iba a tener yo un tumor, que me iban a operar a mí y que el médico me dijese que eso te pintaba muy mal y que no sabía qué iba a pasar, ¿no? Cuando, pues un tumor testicular, unas manchas en el hígado, un tal cual. Y es ese momento que, lo que hablábamos antes, el destino se pone cachondo y solapa mi vida con la del personaje del libro. Y de pronto, pues me tienen que operar urgente, pero y llega ese momento en el que, curioso, ¿no? Que ya no tengo que pensar cómo se siente Sofía, sino digo, ¿qué me está pasando a mí? Lo más extraño de todo es que no cambié absolutamente nada, porque lo había visualizado tanto, lo había sentido tanto, que simplemente lo que me hizo es confirmar lo que yo había pensado, y lo que yo había pensado, cómo reaccionaba, no era una locura, sino simplemente fue una confirmación, ¿no? Y al mismo tiempo fue un momento de serenidad como nunca jamás. O sea, vemos la teoría del mindfulness, el presente, la hora, etcétera. Pero cuando de pronto te dicen que a lo mejor te queda poco tiempo, ya es una realidad. Y eso te trae al presente porque ya no vas a llegar a lo mejor a ese futuro que tanto nos preocupa, que nos roba el presente, porque vivimos corriendo para llegar a otro lugar supuestamente mejor, más seguro, lo que hace como que el presente no es suficientemente bueno. Y en esa huida, pues estás perdiéndote la vida constantemente. No somos capaces ni de valorar, ni de apreciar, ni de agradecer lo que sí tenemos. Porque nuestro cerebro se quiere creer que ahí delante, ahí está ese lugar en el que por fin cuando llegues allí, por fin tendrás la seguridad y podrás disfrutar del presente. Y el cerebro magnifica el impacto emocional que alcanzar ese resultado va a tener. Y esa es la gran mentira porque es como perseguir un arco iris. No existe porque ahí aparece el animal llamado deseo. El ser humano es un animal incompleto que siempre quiere lo que no tiene y luego que consigas, cuando ya lo tienes, aparece otra cosa, ¿no? Aparece la insaciabilidad, ¿no? de la vida del ser humano y más en un mundo en el que las redes y todo constantemente te pone un cascabel tienes que perseguir algo más. Antes tú tenías que buscar la información, ahora la información te busca, te encuentra y te persigue. Y te convence de que hasta que no consigas esto no puedes parar, ¿no? Y cómo tienes que ser y cómo tienes que comportarte. Y entonces estamos en un momento donde la sociedad y todos los mecanismos que hay del marketing es el arte de crear insatisfacción, ¿no? Para sentirte que nunca es suficiente y no estás a la altura. Y por eso hay los desastres que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Quién estás teniendo que ser? Es la pregunta que yo hago mucho hoy en día. No quién eres, no me digas quién eres, que eso es muy complejo además. Pero cómo te estás comportando y quién estás teniendo que ser para no quedarte fuera del juego por el miedo a la invisibilidad, por todo lo que nos rodea, ¿no? Y entonces es cuando creas un personaje, que eso tiene que ver con el futuro libro que sale en octubre, y el personaje termina comiéndose a la persona.
Bueno, ya has adelantado cositas, ¿eh? Luego te voy a preguntar un poco más, porque ahí tenemos un librito que está a punto de salir a la luz, pero creo que eso es la grandeza de cuando leemos, cuando te escuchamos a ti, Javier, que eres una persona, como estamos diciendo, y me lo decías antes, además, que a ti te gusta escribir cuando tienes algo que decir, cuando hay una experiencia que narrar. Entonces, eso se nota mucho, entre el que escribe como churros, lo que sea, y aquel que ha transitado un camino. Creo que, sobre todo en este libro, ¿no? que hablábamos de cuando ves la muerte delante, que yo me siento tan identificada, que a mí también me ha pasado, que a mí en mi caso también me gusta escribir y hablar de las cosas que transito. Creo que somos afortunados de dedicarnos a lo que nos dedicamos, porque quieras que no, y tú lo has dicho en alguna entrevista que te he escuchado, la importancia de llenar tu mente, alimentarla de cosas saludables. Entonces, para cuando te encuentras en esos momentos, que es verdad que hasta que la vida no te pone ahí, no sabes si realmente todo lo que has leído, incluso lo que cuentas es tan útil, y cuando lo vives y tú le has contado lo que te pasó, bueno, del tumor, lo que a mí me ha pasado, y dices, gracias por esto, ¿no? Porque te hace fuerte en esos momentos. Y quiero enlazarlo, porque ya has tocado algunos temas de algo que me gusta mucho que tú dices, que hablas de ¿Vale? los 3 mitos de la sociedad. ¿Cuáles son estos 3 mitos? Uy, madre, tengo que hacer memoria. A ver, los 3 mitos no escritos, ¿vale? Vamos a Ajá, hablar. El primero, uno de ellos, eres lo que tienes. eso es. Entonces, si pierdes lo que tienes, entonces ¿quién eres? Entonces es como que parece que tengo que estar consiguiendo algo más, demostrando algo más y precisamente cuando una persona puede tenerlo todo y sentirse la persona más vacía del mundo. Hay personas que le han dado todo, le han puesto la vida fácil y es la vida más vacía y sin sentido que existe, ¿no? Porque creemos, ¿no? Si tengo esta casa, si tengo este coche, si tengo esta posición, mira cómo me van a mirar los demás, ¿no? Entonces, uno de los motivos de suicidio más importantes es la pérdida de identidad. Y es cuando la percepción que tú tienes de ti se derrumba, ¿no? Cuando la percepción que uno tiene de sí mismo, cuando tu valor viene por lo que aparentas ser, por el estatus, que es comprarte lo que no necesitas con dinero que no tienes para aparentar bien delante de personas que te caen mal y sale carísimo, ¿no? Y cuando te preocupas demasiado por eso, o tu imagen o tu autoestima está dependiente de eso, y de pronto hay una crisis, un caos, una pérdida, es como que, ¿y ahora quién soy? No soy nadie, ¿no? Y es la gran mentira, porque eres un ser humano, no un tener humano. Y al final, el gran reto es construir una identidad tal, digna de ser querida, una identidad que tú te valores, que tú te aceptes, ¿no? Que al final ganes una barbaridad o no ganes nada, que estés en la cima o estés en el pozo, tú interiormente sigas siendo la misma persona. Sí, yo hubo un momento que después de tener una vida privilegiada, maravillosa, haber vivido por el mundo, haber tenido años sabáticos, haber hecho de todo en la vida, de pronto pues tuve una serie de errores, malas inversiones, Brasil, etcétera, de todo, y me fui a la absoluta ruina y después de estar con la vida solucionada tuve que pedir dinero para hasta para comer y pagar la luz. Pero ya había aprendido algo, ¿no? Es decir, fue duro, durísimo, durísimo, pero de alguna forma la identidad interior estaba en parte construida. La nobleza, el honor, toda la parte de la dignidad estaba intacta. Eso no me lo puede quitar nadie. Me pueden quitar todo, pero no eso. Entonces, cuando tu identidad está más fuerte, te levantas mucho más rápido de cualquier debacle porque tu identidad es más poderosa, ¿no? No dependes de eso, tanto de las opiniones. Entonces, uno, no eres lo que tienes. Otro, Soy lo dos, que hago, soy lo que soy hago. lo que hago. El soy lo que hago es, bueno, no, yo soy capitán general de la Sexta Galaxia, soy CEO fundador, los títulos que la gente se pone hoy en día increíbles y tal. Digo, no, no, eso será tu profesión a lo que te dedicas, no es lo que eres, ¿no? Pero no, yo soy abogado, soy psicólogo, digo, no te preocupes, digo que eso tiene cura, no es tan grave, no, ¿sabes? No, no es mortal ese título, digo, y al final digo, no, eso es tu profesión, eso es a lo que te dedicas. Y lo que tú te dedicas en el mundo en el que vivimos, y a lo mejor va a cambiar 7 veces o 15. Pues si yo me veo como mi profesión es lo que me da mi identidad, vamos mal. Porque antes mucha gente cuando se jubilaba a los 65, 1 o 2 años después, morían. Porque toda la vida yo he sido arquitecto, he sido camarero, he sido X y de pronto ya no soy. Y es como que ahora no tengo valor en la sociedad y pierdo valor porque yo me veía de esta forma. Aquello que hacía me daba valor. No, eso era la profesión, eso te puede ayudar a aprender, a hacer cosas, pero no eres
no eres lo que haces, ¿no? Y hacer es algo mucho más grande. Uno tiene que ir aprendiendo 1000 cosas, pero tampoco me identifico. Yo soy escritor, no lo sé, igual sí, o escribo libros, o soy conferenciante, no, igual doy conferencias, no lo sé, pero soy o algo mucho más grande, ¿no? Soy energía o lo que quieras, ¿no? Y el otro es... que Tenemos soy tienes lo por que ahí, tengo, soy lo que hago y soy lo que los demás piensan de mí. piensan de mí. Claro, y esa es la tercera, que es lo que lo remata. Si yo dependo de las opiniones de los demás y esa dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cierras el círculo del desastre, porque entonces necesito tener, necesito aparentar, necesito demostrar, y esto es un comportamiento que las redes sociales han magnificado a lo bestia, la necesidad de reconocimiento, ¿no? Hay como una sed de reconocimiento. Los chavales, todo el mundo quiere ser influencer, ¿no? Digo, y ser famoso, conocido, porque será. Pero al final digo, pues tampoco, ¿no? Es decir, al final si te dicen, oye, mira, pues qué guapa eres. Ah, no, espera, que me he mirado bien. No, no, pero qué fea eres. Pero qué simpática. Ah, no, pero qué tonto es. Entonces, eres una marioneta. Si tú no tienes claro tu identidad, eres una marioneta en manos de los demás, ¿no? O voy a tener un comportamiento para buscar la aprobación de los demás o reconocimiento de los demás. Y al final, tú eres tú, ¿no? De esto hablo un poco de forma distinta e interesante en el nuevo libro, ¿no? Y hay un tema muy curioso, es decir, de lo que hace tu cerebro. Te cuento un caso, ¿no? Que ponen, ¿no? Sí. Algo de lo que hablo en el libro. Esto es un spoiler, ¿no? Ajá. Para que veas lo que hace tu cerebro. Exclusiva para los valientes. Pero eso hace tu cerebro, el mío y el de todo el mundo que escuche esto, ¿de acuerdo? Es quién eres tú cuando entras en un lugar, ¿vale? Vas a una fiesta o vas a una reunión, vas a un evento y hay un montón de gente. Tu cerebro automáticamente hace una cosa, aunque tú no lo sepas, no te des cuenta y aunque no lo quieras, tu cerebro pone un radar y hace, ¡vup!, hace un escaneo de todo el mundo, mira a todo el mundo y en cuestión de segundos llega a una conclusión. ¿De quién eres tú en ese evento? ¿Estás a la altura? ¿No estás a la altura? ¿La gente son como tú? ¿Ah, qué bien? No, la gente aquí parece más importante, la gente parece el éxito, entonces soy inferior. Aquí la gente no está a mi altura, entonces me siento más seguro, me siento bien. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Dónde vas? Y entonces el cerebro hace eso, el cerebro es una máquina de compararnos, ¿no? Por cómo visto, por tal, ahora me sobra un año, me sobra un kilo, me falta un centímetro de altura, es decir, debería haber conseguido más a esa altura, ¿quién estoy? Y esa comparación estáis sin darnos cuenta. Al final, el trabajo es de que tú tengas una identidad. Yo soy yo, independientemente de dónde esté o con quién esté. Y un día estoy dando una charla en la cárcel y estoy con una persona que no ha pisado la hierba 20 años. Y ayer, por ejemplo, estaba dando una charla pues, con la empresa Howard y Land Rover y con el director general y con Gerifantes, ¿no? Pero yo soy la misma persona. Y hablo igual a las dos personas. ¿Por qué? Porque los dos son seres humanos. Y los dos tienen los mismos miedos. Y los dos tienen las mismas dudas. Y al final, cuando quitas el envoltorio, somos infinitamente más parecidos. Y todos buscamos, ¿qué? Sentirnos comprendidos. Buscamos, ¿qué? Queremos creer más en nosotros mismos. Queremos sentirnos vistos. Queremos sentir que importamos. La diferencia es qué creemos que tenemos que conseguir para sentir eso. ¿Sabes? O sea, ya nos has dicho un poquito temas que vamos a encontrar en ese nuevo libro que tiene pinta. Una pregunta, ¿va a ser también novelado? Como todos. Muy bien, tu estilo. Novela O sea, total. Sí, vamos sí, a sí. encontrar al Javier Iriondo que nos gusta. Novela muy actual de este momento. Vale. Muy actual, porque uno de los Vale. capítulos trata sobre un poco la extinción de la autenticidad. Cuenta de todo esto. Oye, nos estás dando aquí una exclusiva maravillosa para todos los oyentes, ¿eh? Qué regalo, qué bueno. Mira, y como hemos hablado también de los 3 mitos de la sociedad, hay algo que creo que también está vinculado, que en tu caso también lo has comentado y me parece muy interesante, que es el tema se habla de crisis económica y de muchas crisis, pero ¿qué pasa con la crisis de la esperanza? ¿Qué es esto y cómo podemos acatarla, ¿no? Gestionarla? Esa es la peor de todas. Mira, si tú lees el libro más citado en la historia de la literatura de desarrollo personal y de psicología, el libro más citado siempre ha sido El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Me he imaginado. Entonces, es muy tan sencillo como diciendo, ¿quién sobrevivía en Auschwitz? ¿El más inteligente? ¿El más fuerte? No. Simplemente el que tenía esperanza. Las personas que tenían esperanza, que pensaban que a lo mejor todavía tenían algún familiar vivo, los que pensaban que yo un día montaré una panadería y soñaban con el olor del pan y un croissant, y los que tenían alguna esperanza, algún sueño.
Cuando tú tienes esperanza en el presente, tienes más fuerza en el presente de cara al futuro. Cuando tú pierdes la esperanza, el sistema inmunológico se deteriora. Si tú crees que no puedes, que no voy a ser capaz y pierdo la esperanza, te vas apagando, pero te vas apagando poco a poco, pierdes la energía, pierdes la confianza, lo pierdes todo. Hay un experimento que yo no sé si lo cuento en el libro, no creo, no. Hay un experimento que se llama The Hope Experiment, que es el experimento esperanza, que se hizo hace muchos años, que se hizo con unos ratones, ¿no? Y lo que hacen es, pusieron un cubo, bueno, lo pongo en la tabla, es un cubo, un cubo metálico y lo llenaron hasta la mitad de agua y ponían un ratón pequeñito. Entonces el ratón no podía tocar el suelo para saltar, ni podía agarrarse, nada. Entonces el ratón empezaba a nadar con toda la ansiedad del mundo, corriendo, corriendo para intentar salvarse, pero no podía ir a ningún sitio y de la ansiedad se iba asfixiando hasta que duraba unos 15 minutos, hasta que ya no podía más y el ratón abandonaba y moría. Y ponían otro y más o menos todos duraban 15 minutos, hasta que de pronto, cuando ponen un ratón y cuando pasan los 15 minutos y abandona, se queda ya muerto, lo cogen, lo sacan y lo ponen en el suelo. Una mano salvadora le pone en el suelo y de unos segundos el ratón se recupera y empieza a correr por ahí, coge ese mismo ratón otra vez y lo vuelven a meter al cubo, ¿no? Aguantaban 15 minutos la primera vez. ¿Cuánto crees que aguantan la segunda vez? Más, porque tiene esperanza. Pero ¿cuánto más? 20. 2 días y medio, 60 ¿En horas. serio? ¡Qué increíble! Tardaban 60 horas y estaban 60 horas porque el ratón Wow. tenía la esperanza de que aquella mano que en su momento le salvó apareciese. Y cuando el ser humano cuando abandonas, no estás ni cerca de tu capacidad, puedes aguantar mucho más en todos los casos. En el deporte, por ejemplo, no puedo más. No estás ni al 50%, pero tu cerebro es como que se rinde, ¿no? Se rinde o no quiero que sea un fracaso, entonces es un abandono voluntario, ¿no? Pero todos en el deporte y en todos los aspectos somos capaces de mucho más, pero por eso necesitas un porqué. ¿Por qué te vas a volver a levantar? ¿Por quién te vas a volver a levantar? ¿Por qué te vas a sacrificar? Y necesitas ese objetivo, ese sueño, esa meta, esa visión de algo esperanzador, algo que justifique el sacrificio, algo que justifique el sufrimiento, algo que justifique. No, quiero conseguir. No, es en quién te quieres convertir y cómo quieres llegar a ser, ¿no? Esa es la historia, de verdad. No es lo que logro, sino en quién me convierto en ese proceso. Pero sobre todo necesitas ese algo inspirador que es muchísimo más importante que la motivación, ¿no? ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación es una energía que contiene una emoción positiva y que te impulsa para conseguir algo. Y esa emoción positiva sabemos que se logra porque tienes un objetivo digno por el que luchar, ¿no? Algo es la dopamina que se genera por la posibilidad de lo que puedes conseguir. La dopamina es la hormona de la motivación. Luego tienes la motivación positiva y la negativa, no tenemos tiempo para esto y es más complejo. Luego está la admiración, que porque ves a alguien que admiro a esa persona y eso te ayuda a sacrificarte porque tiene cualidades y valores, que hay algo de eso en ti que apelan a la dignidad y te ayudan a superarte. Y luego ya viene la inspiración. Y la inspiración es la más potente de todas, porque la motivación es por algo externo. Pero inspiración viene de in spirit, de en espíritu. Y es cuando estás en espíritu conectado con algo más grande, conectado con algo superior, cuando tienes un porqué realmente mucho más relevante y que no tiene nada que ver con algo externo que nadie puede ver ni tienes que demostrar. Tiene que ver con algo profundo en ti. Es decir, no soy todavía lo que puedo ser. Hay algo mucho más grande dentro de mí retenido y quiero llegar a ser ese algo más. ¿Cómo me quiero comportar, sentir, qué quiero lograr, qué quiero contribuir y cómo quiero ayudar, ¿no? Entonces, ese algo es lo que tú llevas dentro, que es esa parte inspiradora que siempre está dentro de ti, no depende de algo externo. Y eso es la inspiración, que es mucho más potente que la motivación. Podría ser el propósito, lo podríamos llamar propósito. Uy, has tocado la tecla. ¿Sí? ¡Uy, madre mía! Delicado. A ver, es que el tema de propósito, yo creo que en los últimos años ha habido un montón de distorsión, ¿no? Con el tema de propósito. Y a veces es como que se ha hablado, y creo que hay una distorsión total, como que cuando encuentras el propósito, ya está. Y dices que no son las llaves del coche, que no se te han perdido, que el propósito
lo que verdaderamente ocurre a veces es que tú vas a ir teniendo distintos propósitos a lo largo de la vida, porque tú cambias como persona. Lo que en un día era de un propósito, luego lo consigues, evolucionas, etcétera, y eso ya no te llena como antes, ¿no? El propósito sobre todo tiene que ser el vivir con intención cada día, vivir con propósito, no tener un propósito. Que a veces se vende en la moto de que tener el propósito, cuando lo encuentras, ya está, ya la vida va a fluir de manera maravillosa. Bueno, puede ser, sí, no, no, pero puede haber como mucha gente que puede haber distintos propósitos, pero sobre todo es el vivir día a día con propósito, que quiere decir con intención. Muy bien, vamos a vivir con intención y así aparte nos quitaremos esta crisis de esperanza que abunda tanto. Y ya para terminar siempre tenemos la pregunta de una valiente que nos escucha y ella se llama Magda, te conoció en Mentes Expertas, ella es de Sevilla y estuvo escuchándote allí y lo que nos dice es, cuando surge la inseguridad en el terreno personal o profesional, ¿qué haces para manejarlo? Bueno, cuando surge, yo le pregunté, ¿y cuándo no? Surge. Lo primero, que no tienen la exclusiva de la inseguridad. Las inseguridades las tenemos todos en más de un momento al día, ¿no? Porque ocurre que tú te levantas y dices, hoy me siento capaz de hacer que las cosas pasen, hoy me siento con confianza. De pronto una llamada, un WhatsApp, un email y la confianza se divorcia de ti y se va con otro. Y dices, joder, y te conviertes en un mar de dudas, ¿no? Hay algo que... Ha habido algo que has escuchado, te han dicho, que has pensado, que ha tocado una tecla y activa la tecla de la duda y del miedo y de la inseguridad. Pero nos pasa a todos, eso es uno, que no es algo que le ocurre a ella, sino que le ocurre a todas las personas. Da igual quién sea. O sea, yo me toca hablar desde con un jugador de Real Madrid ultraforrado a con una persona que está en la cárcel, a con mujeres maltratadas, o sea, de todo. Me da igual. Y todo el mundo. Yo no conozco todavía a nadie que de vez en cuando no se fustigue a sí mismo y que no tenga dudas y miedos. Todo el mundo los tiene. Entonces, cuando surge la inseguridad, es el remedio de toda la vida desde los estoicos y los filósofos griegos y todo, que es sumergirte en tu propio desarrollo personal, el elevar tu nivel de conciencia, en meterte, en sumergirte entre libros y escuchar, leer, aprender. Cuando tú vas aprendiendo, ¿qué ocurre? Que vas teniendo más confianza en ti. Porque cuando tú vas aprendiendo, hay un florecimiento interno y pasas del invierno de la vida, que está todo seco y mustio, a florecer como la primavera. Y en esa primavera todo crece. Y cuando tú creces, vas dando cuenta de cosas, de repente te atreves a hacer cosas que no te atrevías, de pronto aparece esa confianza, entonces aparece la creatividad y aparece un montón, pues esas intenciones positivas, ¿no? Y es cuando empiezas a contagiar también más confianza, te llegan más oportunidades, ¿no? Porque la gente quiere estar contigo, porque también no necesitas nada, porque te ven con más seguridad. Y al final es el trabajo en uno mismo y esa confianza en uno mismo de trabajar esa identidad que hemos dicho, me salga o no me salga, es decir, mi valor puede cambiar frente a los demás, pero el mío no. Mira, un ejemplo de esto que a mí me ocurrió, fue muy, muy curioso, ¿no? Yo aquí, al lado de mi casa, tengo un supercor, un supermercado, ¿no? Y yo iba para allá y, bueno, pues me conocían los cajeros, las cajeras, etcétera, y charlaba con todo el mundo, genial, bueno, pero no sabía mucho más de mí. Ah, pues mira qué persona, pues agradable, lo que quieras. Y de pronto un día salgo en El Hormiguero y me entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero cuando el segundo libro, con un lugar llamado Destino, porque Pablo es como el mayor fan de mis libros. Y cuando salgo del Hormiguero, 2 días después, voy como siempre de compras. ¡Oh, te he visto! ¡No! ¿Qué cambió? Yo digo, no, ha cambiado tu percepción de cómo tú me ves, ¿no? Yo sigo siendo el mismo y luego dentro de un año a lo mejor estoy en la ruina y seguiré siendo el mismo. ¿Vale? Hay algo que no puede cambiar, pues va cambiando la percepción de los demás. Entonces la cuestión es cómo tú te construyes, cómo tú te valoras, cómo tú te defines, y esto soy, y ser fiel a ti y ser fiel a tus principios, pero sobre todo es ir aprendiendo y evolucionando, y eso es lo que te da la confianza para enfrentarte a lo que venga, lo que te da la seguridad. Magda, vaya respuesta tan buena, ¿eh? Creo que te la has apuntado, que ese crecimiento personal constante y aprendiendo con Javier, todo es más sencillo. Y la última pregunta, rápida, directa, clara y concisa, que hacemos a todos los invitados, que es, Javier, ¿qué es para ti ser valiente? Buah, valiente, la única opción. Es decir, a ver, ser valiente, entre otras muchas cosas, es ser fiel a tus valores. Ser valiente es dar un paso al frente cuando los demás dan un paso atrás, es aparecer cuando los demás desaparecen.
Ser valiente es dignidad, es honor, es tranquilidad de conciencia, es tener la mejor almohada del mundo, que es una conciencia tranquila de haber hecho Mm. lo correcto. Es cuando mejor duermes. Ser valiente porque hace falta pues, valientes en la vida que defiendan lo justo y cuando no eres valiente el mundo es un lugar mucho peor. Wow, valiente. Es que, Javier, contigo todo es, como lo he dicho al principio, nutre el alma. Todo lo que nos dice el tiempo ha pasado volando y desde luego yo te sigo en todas las redes, en tu web y aprendo de ti, pero por si hay algún despistado, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, ahí sabes cómo son las redes, o pones Javier Iriondo en Google y ahí lo tienes, ¿no? Pero bueno, Sí. en mi web, que ahora voy a cambiar todo radicalmente dentro de poco, en javieririondo.es, donde más activo estoy también está en Instagram, jiriondo1, ya ni me acuerdo ya de mi usuario, pero es lo más publico por ahí. Y luego tengo también ahí, pues, algunos cursos, cosas interesantes. Un curso de actualización personal que no es para todo el mundo, porque es una Mm. bomba de relojería, donde profundizas mucho. Y quien quiera algo superficial, no, pero quien quiera profundizar de verdad para crear tu potencial futuro yo, es un curso súper interesante. O sea que por ahí puedan encontrar cositas. Bueno, amigos, ya habéis escuchado, el podcast de hoy ha sido una dosis concentrada de aprendizaje de la vida para conectar con nuestra esencia, para sacar lo mejor de nosotros, para vivir con propósito. Ujú. Y si os gusta, os animo a que os suscribáis al podcast Mundo de Valientes, que os bucéis por amibondia.com, mundodevalientes.com, suscribáis a las newsletters o nos sigáis en nuestras redes sociales, Amibondia o Mundo de Valientes. Nos vemos la próxima semana a volar alto y a soñar sin miedo. Hasta luego. Chao, chao.